Vamos entonces a hacer la oración inicial en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, hoy invocamos tu presencia, Señor. Te pedimos, Todopoderoso, que pose sobre nosotros tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, por la vida, por una semana más de trabajo, de salud, de vida, Señor, que nos has regalado. Hoy queremos pedir la presencia viva del Espíritu Santo, para que en primera instancia nos santifique, para que también nos lleve a sentir arrepentimiento por nuestros pecados, a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestras fallas. También que el Espíritu Santo hoy nos permita encontrarle el mensaje maravilloso que guarda su palabra, la palabra de Dios, en el capítulo número 47. Y también pedimos la presencia del Espíritu Santo para que sane nuestras heridas, para que sane nuestros rencores, nuestros odios, nuestros resentimientos, todo aquello que tenemos guardado, Señor. Hoy queremos entregarlo y queremos pedirte, Todopoderoso, que tomes control de nuestra vida, Señor. Sabemos muy bien que estamos pasando por un periodo de tiempo turbulento, un periodo de tiempo oscuro, un tiempo bastante difícil, Señor, y necesitamos de ti. Por eso pedimos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, Señor, que también lo necesitamos. Hazte presente en este momento e ilumínanos y permite que el calor del Padre y del Hijo llegue a nuestra vida y llegue a nuestro hogar. Amén, amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a entrar en materia, a leer el capítulo número 47 del libro del Génesis. José fue a dar la noticia al faraón. Le dijo que su padre y sus hermanos habían llegado de Canaán y que ya estaban en la región de Gosén con sus ovejas y vacas y todo lo que tenían. Escogió a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón para que los conociera. Entonces el faraón preguntó a los hermanos de José: ¿a qué se dedican ustedes? Y ellos le contestaron: los servidores de su majestad somos pastores de ovejas, igual que nuestros antepasados. Hemos venido para quedarnos en este país, porque hay mucha hambre en Canaán, y no hay pasto para nuestras ovejas. Por favor, permita su majestad que nos quedemos a vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón le dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a reunirse contigo. La tierra de Egipto está a su disposición. Dales la región de Gosén, que es lo mejor del país, para que se queden a vivir allí. Y si sabes que entre ellos hay hombres capaces, ponlos a cargo de mi ganado. José llevó también a su padre Jacob para presentárselo al faraón. Jacob saludó con mucho respeto al faraón. En otras versiones dice, lo bendijo. Y el faraón le preguntó: ¿cuántos años tienes ya? Y Jacob le contestó: ya tengo 130 años de ir de un lado al otro. Han sido pocos y malos años, pues todavía no he alcanzado a vivir lo que vivieron mis antepasados. Después Jacob se despidió del faraón y salió de allí. Y José les dio terrenos en la mejor región de Egipto para que vivieran allí, tal como el faraón había ordenado. Así su padre y sus hermanos llegaron a tener terrenos en la región de Ramsés.
Además, José les daba alimentos a todos sus familiares, según las necesidades de cada familia. Política agraria de José. En ninguna parte del país había trigo, y el hambre aumentaba más y más. Tanto en Egipto como en Canaán, la gente se moría de hambre. José recogió todo el dinero que los de Egipto y los de Canaán le habían pagado por el trigo comprado, y lo guardó en el palacio del faraón cuando ya no había dinero ni en Egipto ni en Canaán. Los egipcios fueron a decirle a José: «Denos usted de comer. No es justo que nos deje morir de hambre, solo porque ya no tenemos dinero». Y José les contestó: «Si ya no tienen dinero, traigan sus animales y se los cambiaré por trigo». Los egipcios llevaron sus caballos, ovejas, vacas y asnos a José. Y a cambio de ellos, José les dio trigo durante todo ese año. Pero pasó el año, y el año siguiente fueron a decirle a José: «No podemos negarle a usted que ya no tenemos dinero. Además, nuestros animales ya son suyos. Ya no tenemos otra cosa que darle, a no ser nuestras tierras y nuestros propios cuerpos. Cómprennos usted a nosotros y a nuestras tierras a cambio de trigo. Seremos esclavos del faraón y trabajaremos nuestras tierras para él, con tal de que usted nos dé semilla para que podamos vivir y para que la tierra no se eche a perder. ¿Por qué tiene usted que dejarnos morir junto con nuestras tierras?». Entonces José compró todas las tierras de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendieron sus terrenos, obligados por el hambre. Así la tierra pasó a poder del faraón, y los egipcios fueron hechos esclavos en todo el país de Egipto. Los únicos terrenos que José no compró fueron los de los sacerdotes, porque el faraón les daba cierta cantidad de trigo. Así que no tuvieron que vender sus terrenos, porque comían de lo que el faraón les daba. Luego José dijo a la gente: «Ahora ustedes y sus terrenos son del faraón, pues yo los he comprado para él. Aquí tienen semilla para sembrar la tierra, pero deberán darle al faraón la quinta parte de las cosechas. Las otras 4 partes serán para que siembren la tierra y para que coman ustedes, sus hijos y todos los que viven con ustedes». Y ellos contestaron: «Usted es muy bondadoso con nosotros, pues nos ha salvado la vida. Seremos esclavos del faraón». Así José puso por ley que en toda la tierra de Egipto se diera al faraón la quinta parte de las cosechas. Esta ley todavía existe, pero los sacerdotes no tienen que pagar nada, porque sus tierras nunca llegaron a ser del faraón. La última voluntad de Jacob. Los israelitas se quedaron a vivir en Egipto, tomaron posesión de la región de Gosén, y allí llegaron a ser muy numerosos. Jacob vivió 17 años en Egipto, y llegó a la edad de 147 años. Un día Israel sintió que ya pronto iba a morir. Entonces mandó llamar a su hijo José para decirle: «Si de veras quieres hacerme un favor, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame que harás lo que te voy a pedir. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando yo vaya a descansar junto con mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos». «Así lo haré», contestó José. «Júramelo», insistió su padre.
José se lo juró y entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta noche vamos a hacer una reflexión sobre el capítulo número 47. En el número 47 ocurren varias cosas. Durante la semana, mientras que estaba buscando, preparando la reflexión, yo pensaba que lo más importante estaba en la presentación de Israel ante el faraón y la forma como el faraón reconoce en Israel, en Jacob, una persona de Dios, una persona especial, y se deja bendecir. Esta versión de la palabra no dice que lo bendijo, dice que se portó o lo saludó muy respetuosamente. Pero en otras versiones dice que Jacob, en representación de Dios, como hombre de Dios, bendice al faraón. Y recordemos que el faraón, en su cultura, era un dios, era considerado como un dios. Y es hermoso entender eso, porque ya desde ese mismo momento nosotros comenzamos a darnos cuenta cómo Israel ya comienza su verdadera función, la función por la cual Dios lo llamó, no solamente a él, sino desde Abraham. Y era que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era un pueblo elegido con el fin de bendecir, de que Dios bendijera, a través de ellos a todas las naciones de la tierra. Ese era el plan de Dios. Que por la desobediencia, por la infidelidad, por la forma tan tosca de ser de los judíos en toda su historia, tanto bíblica como histórica, ese plan no se llevó a un buen término. Y por eso fue que sufrieron muchas persecuciones, y por eso fue que sufrieron muchos éxodos. Fíjense que ellos no solamente, ellos vivieron en la historia bíblica, 4 exilios. ¿Sí? El primero fue en Egipto, cuando fueron convertidos en esclavos después de 400 años. Después tenemos el exilio a Babilonia, como también fue el exilio de Asiria. ¿Sí? Y por último, la diáspora que ellos sufren cuando el Imperio Romano destruye la provincia de Judea por ser muy rebelde. ¿Y a qué viene todo esto, toda esta conversación con el capítulo 47? Y es el caso y es el hecho de la forma como el faraón recibe a Jacob, el padre de José. El faraón ha entendido, lo mismo que Potifar, lo mismo que el jefe de la cárcel donde José estuvo 2 años preso, que en José hay un espíritu especial, es el espíritu de Dios, que obra en él y que hace de que él haga cosas extraordinarias. Una de esas es haber salvado a Egipto y haber salvado a muchas personas y a muchas naciones de esos 7 años horribles de hambruna. Fíjense que desde la antigüedad nosotros vemos los periodos oscuros de la humanidad, como lo estamos viviendo ahora. Ahora estamos viviendo un tiempo oscuro, un tiempo de enfermedad, un tiempo de encierro, un tiempo de estrés, un tiempo de desesperación, de violencia, de inseguridad. La tierra ha tenido muchos tiempos, la humanidad ha tenido muchos tiempos de eso. Pero Dios siempre ha estado ahí y siempre coloca ángeles, personas, que en su momento, llenos del Espíritu Santo, son capaces de hacer la voluntad de Dios y de salvar a muchas otras personas. Ojalá nosotros también tengamos la disposición de ayudar a otros en lo posible, en lo que corresponde a nosotros.
Y ya entrando también en la reflexión del capítulo 47, podemos ver cómo José lleva a sus hermanos, a los 5 principales hermanos, incluyendo a Benjamín, y hace la presentación de su padre. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos pudiesen quedarse en Gosén, que es un territorio bastante fértil y es un territorio donde los egipcios han apartado el ganado para poderse alimentar, pero los egipcios no se relacionaban ni con los pastores de ovejas ni con los ganaderos. O sea, tenían ciertas costumbres. Entonces, por eso es que el faraón los envía a Gosén, ¿verdad? Y ellos también, sabiendo que Gosén era una buena tierra para pastos, para sus ovejas, se ubican estratégicamente ahí. Entonces, lo hermoso, lo bonito de toda esta primera parte del capítulo es la presentación que hace José de su padre, con mucho orgullo. Se lo presenta a su jefe. Vea, este es mi papá, ¿sí? Esta es la persona de la cual me separaron, por la cual sufrí al haberme separado, pero ya estamos juntos y aquí se lo presento, jefe, ¿sí? Y entonces qué bonito es ver cómo estas dos personas que representan dos espiritualidades, porque el faraón representa la idolatría, representa el mundo, y Jacob, Israel, representa al hombre de Dios, representa al Dios verdadero, al monoteísmo, cómo compaginan. Y como les venía diciendo al principio, cómo el faraón, aún creyéndose, aún su propia cultura, desde niño, desde pequeño, le han dicho que él es el Horus vivo, que él es el Dios en la tierra, la representación del Dios Horus en la tierra. Reconoce a partir del testimonio de José que Jacob es un hombre de Dios, del Dios todopoderoso, de ese Dios que fue capaz de proveer a Egipto con un hombre como José y de haber elegido al mismo faraón para advertirle de los 7 años de abundancia y de los 7 años de escasez. ¿Sí? Fíjense todo eso. La experiencia de vida con Dios es lo que nos hace a nosotros conocerlo realmente y hace que nosotros cambiemos todo concepto que tengamos acerca de la divinidad. Aquí podemos ver en el faraón cómo él ha transformado su pensamiento. Él no ha dejado de ser faraón. Él no ha dejado de ser el rey de Egipto. Pero ya él ha entendido por experiencia que hay un Dios todopoderoso más grande que todos los dioses de Egipto. Porque, como lo veremos más adelante, ningún dios de Egipto pudo evitar la hambruna y la muerte de muchos egipcios. ¿Sí? Tanto en esta época de José como en la época de las 10 plagas. Las 10 plagas son un ataque directo a cada dios egipcio. ¿Sí? Entonces vemos cómo el faraón se deja bendecir. Y luego le pregunta a Jacob cuántos años tiene. Quiere saber cuántos años tiene para saber la sabiduría. Y Jacob reconoce en primera instancia que es un peregrino. Como estábamos nosotros hablando los capítulos anteriores. Somos peregrinos. Nosotros no debemos amarrarnos como cristianos, no debemos amarrarnos a este mundo. No debemos buscar las cosas de este mundo. No debemos buscar las riquezas de este mundo de una manera desesperada. Porque la verdadera riqueza que un cristiano católico debe buscar es el reino de los cielos. Es el reino de Dios. Es ese reino de Dios en el cual Jacob sabe y siente que es un peregrino y que cuando muera va a ir a encontrarse en la tierra prometida con su abuelo Abraham, con su padre Isaac y con todos sus antepasados. Entonces vemos cómo él le dice que ha cumplido 130 años de andar de un lado para otro. Recuerden que él primero vivió en Canaán, luego se tuvo que
mudar, ¿verdad? Huyendo de Esaú hacia Padán Aram, donde conoció allí a Raquel, ¿verdad? A su suegro Labán, ¿verdad? Y luego, después cuando hizo una gran riqueza, cuando ya estaba casado con 2 mujeres, cuando ya tenía muchos hijos, volvió otra vez a Padán Aram. Dios lo mandó a Betel, se quedó en Siquem y así fue caminando por todo ese territorio, pero nunca se quedó en un sitio fijo. Y podemos ver cómo ahora, no por voluntad propia, sino por voluntad de Dios, ha sido enviado a Egipto. Ya sea por la hambruna y ya sea por el mismo Dios que en el capítulo anterior le dice, lo llama por su nombre y le dice que vaya a Egipto, que allá él va a estar con Jacob y que va a ser de ellos una nación poderosa. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo Jacob reconoce que es un peregrino y que no ha tenido una buena vida. Sabe muy bien que ha estado alejado del ideal de hombre de Dios, pero que ahora lo está reconociendo. Otro que se arrepiente, otro que tiene una transformación espiritual. Así como sus hijos tienen una transformación, una conversión, y hacen que se reconcilien todos los 12, ahora es el padre quien está reconociendo sus fallas, ¿verdad? Y es ahí donde dice que han sido pocos y malos años, pues todavía no he alcanzado a vivir lo que vivieron mis antepasados. Ahora se despide del faraón y sale de ahí, ya no tiene nada más que hacer ahí. Entonces José le dio terrenos en la mejor región de Egipto. Claro, soy el segundo hombre más importante de Egipto. Llega mi familia, pues obviamente los ubico en el mejor lugar que yo pueda gestionar, ¿verdad? Así su padre y sus hermanos llegaron a tener terrenos en la región de Ramsés, que es la región de Gosén. Además José miren, escuchen esto. Además José les daba alimentos a todos sus familiares según las necesidades de cada familia. Este es una prefigura de Jesucristo. José. Si nosotros quitamos José y ponemos Jesús, ¿qué dice? Jesús les daba o les da alimento a toda su familia. ¿Y quiénes son toda su familia? Todos sus bautizados. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba predicando y estaba haciendo milagros y llegó la Santísima Virgen María y sus primos y hermanos y le dijeron a Jesús que lo estaba buscando su madre y sus hermanos? Y él preguntó, ¿y quién es mi hermana y quién es mis hermanos? Todos estos que están escuchando y hacen la voluntad de mi Padre son mi madre y mis hermanos. Fíjense aquí cómo se aplica esto. Jesús les da alimento a todos sus familiares. O sea, a ti y a mí. Y a todos los bautizados y todos los que hacemos la voluntad de Dios. Según las necesidades de cada familia. O sea, Dios sabe y conoce las necesidades de cada uno de nosotros. Nuestro Padre de los cielos sabe qué es lo que necesita cada uno de nosotros. Ropa, alimento, bebida, ¿verdad? Y está dispuesto a proveernos eso, porque para eso nos creó. Un punto importante es que Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Y nosotros le debemos obediencia, respeto, pero sobre todo amor incondicional a Él, porque Él es el que nos creó. Él es el que nos mantiene vivos y Él es el que nos da todo. Ok, ahora viene un punto importante. La política agraria de José. Aquí podemos ver cómo miren lo que dice. En ninguna parte del país había trigo. No había trigo. No había con qué hacer pan. No había con qué hacer arepa, ni de chocolo, ni paisa, ni nada, o sea, no había trigo para hacer nada, ni deditos, nada. Y el hambre aumentaba más y más. Fíjense que en esa época había problemas de hambre. Ya en esa época había hambrunas. Tanto en Egipto como en Canaán la gente se moría de hambre. O sea, había un problema global, había un problema pandémico. O sea, el hambre
se había convertido en una pandemia. Había una pandemia de hambre. José recogió todo el dinero que los de Egipto y los de Canaán les había pagado por el trigo comprado y los guardó en el palacio del faraón. O sea, José estaba acaparando todo el dinero de todo el mundo. Todo el mundo llegaba a Egipto para buscar semillas de trigo para poder subsistir. ¿De qué sirve el dinero si te vas a morir de hambre? O sea, ¿de qué te va a servir el dinero si no tienes en qué usarlo? Y ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, la vida muchas veces de las personas que acumulan y acumulan riqueza y acumulan riqueza, y un día les sale que tienen una enfermedad terminal y nada del dinero que tienen les puede ni siquiera comprar una hora de vida. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el dinero pierde valor. Pierde valor. ¿Sí? Porque muchas veces estamos tan obsesionados con obtener dinero, riqueza, poder, influencia, que nos olvidamos del alma, que nos olvidamos del espíritu, que nos olvidamos de la mente, que nos olvidamos del corazón. ¿Sí? Que son también muy importantes. Solamente estamos pensando en darle a lo físico, a lo físico, a lo físico. ¿Sí? Y nos olvidamos del espíritu. Y nos olvidamos de la mente, de alimentar la mente. Entonces fíjense cómo el dinero se acabó. Se acabó todo el dinero y todavía había hambre. Y todavía había necesidad y la gente estaba muriendo de hambre. Entonces, ¿qué hicieron los egipcios? Fueron donde José y le dijeron, denos usted de comer. Denos usted de comer. Fíjense lo que les dijo. Jesús le dijo a los discípulos. Cuando los discípulos le dijeron que había mucha gente y que no tenían nada que comer, o sea, nada que darles, que los despachara para que fueran a las aldeas cercanas a comprar alimento. ¿Y qué le dijo Jesús? Denle ustedes de comer. ¿Y qué pasó? La multiplicación de los panes y de los peces, donde comieron todos y donde quedaron saciados y sobraron 12 canastos, 12 cestos. Esto se aplica aquí. Entonces, ellos le dicen, denos usted de comer. No es justo que nos deje morir de hambre, solo porque ya no tenemos dinero. No tenían ya dinero. Entonces José le contestó, ya no tienen dinero, traigan sus animales y se los cambiaré por trigo. Y así hicieron. Bueno, ¿de qué nos sirve a nosotros los animales si no tenemos con qué comer nosotros ni con qué darles de comer a ellos? Entonces intercambiaron también sus pertenencias, sus animales. Pero solamente duró un año esa provisión de trigo. Al año siguiente el hambre todavía seguía mal. Eran 7 años de una hambruna terrible. Le fueron a decir a José que ya no tenían ni dinero, ni animales, ni tierra. Solamente les quedaba la tierra y ellos mismos. La tierra de ellos, que en ese entonces era lo más más valioso, y lo más valioso de lo más valioso, la propia vida, la propia libertad. Y es ahí donde ellos llegan y le proponen a José que los tome a ellos para ser esclavos, que ellos, con tal de tener trigo para comer y no morir de hambre, son capaces de entregar su libertad. Y es ahí cuando José les dice, bueno, yo los voy a hacer esclavos del faraón a cambio de darles trigo. Y es ahí donde dice, seremos esclavos del faraón y trabajaremos nuestra tierra para él, con tal de que usted nos dé semilla para que podamos vivir y para que la tierra no se eche a perder. ¿Por qué tiene usted que dejarnos morir junto con nuestras tierras? Fíjense cómo llegó el hambre, la pandemia del hambre en el tiempo de José, que las mismas personas preferían vender su libertad antes de morir de hambre, no querían morir. Entonces José compró todas las tierras de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendieron sus terrenos obligados por el hambre. Así la tierra pasó a poder del faraón y los egipcios fueron sus esclavos. En todo el país de Egipto, los únicos terrenos que José no compró fueron los de los sacerdotes.
Porque los sacerdotes, por la misma cultura y religión egipcia, ellos tenían que ser sustentados por el faraón. Entonces el faraón les tenía obligado de darles trigo. Entonces ellos no ni fueron esclavos, ni ni tuvieron que vender sus tierras. Ellos comían de lo que el faraón les daba. Luego José dijo a la gente: ahora ustedes y sus terrenos son del faraón, pues yo los he comprado para él. José no los compró para sí mismo. José, y esto es una prefigura otra de Cristo. Aquí vemos a Jesús de Nazaret como sumo sacerdote de Dios en la figura de José. José compró a los egipcios y a todos los que se vendieron a él, no para sí mismo, sino para el faraón, que ahí representaría a Dios Padre. En este punto, Jesús no nos compró a nosotros con su sangre y con su sacrificio para él mismo, los compró para Dios Padre, porque Dios Padre quiere tenernos a su lado, porque Dios Padre quiere alimentarnos, como lo veremos más adelante, porque Dios Padre quiere sostenernos, porque Dios Padre, realidad, lo que quiere es que tú y yo seamos completamente dependientes de Él, de Dios, que no pongamos a otras cosas, a otros ídolos por encima de Él. Que la primera persona o el primer ser al cual nosotros le debamos todo sea a Papá Dios, a Dios Padre, al anciano de días, a ese anciano de canas blancas como la nieve que está sentado en el trono rodeado de los 24 ancianos, que eternamente le dicen: santo, santo, santo. A ese Señor, a ese ser, es que Jesús nos compró con su sangre y con su sacrificio en la cruz. Fíjense acá, José es representación de Jesús, porque José hizo esclavo y compró a los egipcios, no para sí mismo, sino para el faraón. Entonces, pero fíjense lo que dice: pero deben darle al faraón la quinta parte de las cosechas. Las otras 4 partes serán para que siembren la tierra y para que coman ustedes, sus hijos y todos los que viven con ustedes. Fíjense, siempre hay que darle una porción de nuestra vida a Dios. Siempre hay que darle la quinta parte a Dios, no solamente económica, porque no, hay mucha gente que piensa que con dar el diezmo económico al pastor o no sé, ya están comprando la salvación. No solamente es económicamente, a la iglesia hay que ayudarla. Eso siempre es así, porque la misión de la iglesia necesita plata. Eso es así, porque todo es dinero en este mundo. Pero lo que Dios más quiere es que la quinta parte de nuestra vida se la ofrezcamos a Él. Que Él tenga su espacio. Que Él tenga la manera de cómo actuar en nuestra vida, leyendo la palabra de Dios. Fíjense, ¿cuántas horas tiene una semana? Muchas. ¿Y cuánto le dedicamos a Dios? Los que estamos aquí, por ejemplo, leyendo y reflexionando y dedicándole esta hora, o menos de esta hora, a conocer a Dios, a reflexionar sobre Dios, a escuchar sobre Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios quiso. Y miren lo que ellos responden: Usted es muy bondadoso con nosotros, pues nos ha salvado la vida. Así le debemos decir a Jesús. Seremos esclavos de Dios. Aquí dice: seremos esclavos del faraón. Pero espiritualmente seremos esclavos de Dios. ¿Y quién es la esclava del Señor? ¿Quién fue la primera que dijo: he aquí la esclava del Señor? Esta señora. Que muchas veces nosotros, otros hermanos de otras denominaciones, la tiran bastante, no la comprenden, no la entienden, pero esta señora, esta imagen que la representa, esta señora es la que dice: he aquí la esclava del Señor. Y fíjense lo que nos dice aquí, muy eufóricos los egipcios, dando ejemplo: seremos esclavos del faraón. En este caso, espiritualmente, debemos decirle a Papito Dios: seremos tus esclavos. ¿Sí? Habla, que tu siervo escucha. Esa es la intención que Dios quiere y que Jesucristo quiere.
Entonces así José puso por ley en toda la tierra de Egipto que se diera al faraón la quinta parte de las cosechas. Esta ley todavía existe, pero los sacerdotes son los únicos que no tenían nada que pagar. Bueno, y por último, para terminar, tenemos que Jacob entiende que su morada final no es el mundo, no es Egipto. Él vive ahí 17 años, junto con su hijo José y sus demás hijos. Pero él sabe cuál es su lugar, en Macpelá, en la encina de Mambré. O sea, donde enterraron a Abraham y a Sara, donde enterraron a Isaac y Rebeca, y donde también enterraría él a Lía. ¿Sí? Porque Raquel la enterraron en Belén. ¿Y por qué Lía? Porque para Dios Lía era la esposa legítima de Jacob. Entonces Jacob le hace jurar a su hijo amado, a su hijo José, que para él es su primogénito, que no lo deje, que no le entierre en Egipto, porque ese no es su tierra. Él no es un hombre de Egipto, él es un hombre de la tierra prometida y debe morir y encontrarse con sus antepasados en la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? Allá, donde enterraron a su abuelo y su abuela, a su padre y a su madre y a su primera esposa Lía. Allá es donde él hace que José le prometa que lo va a enterrar cuando muera, porque ya él siente que Dios lo está llamando a recogerse. 147 años, 147 años, imagínense, para la gloria de Dios. Ahora quiero compartir con ustedes unos textos bíblicos muy hermosos que vamos a escuchar en Semana Santa, para hacer una conexión con la Semana Santa, para que vean cómo Génesis conecta con la Semana Santa. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 1 al 6. Ofrecimiento generoso del Señor. Dice: todos los que tengan sed, vengan a beber agua. El agua del Espíritu Santo, ojo. Los que no tengan dinero, vengan, consigan trigo de balde y coman. Consigan vino y leche sin pagar nada. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por lo que no deja satisfecho? Óiganme bien y comerán buenos alimentos. Comerán cosas deliciosas. Vengan a mí y pongan atención. Escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Yo lo puse a él como testigo para las naciones. Sí, está hablando de Israel, está hablando del rey David. Israel era testigo para las naciones de que había un Dios verdadero, que el Dios que creó el universo era el Dios que adoraba el pueblo de Israel. Por eso Israel o David, que era su rey, representa a ese testigo de Dios como jefe e instructor de los pueblos, como por ejemplo Egipto. ¿Sí? Tú llamarás a pueblos desconocidos. Pueblos que no te conocían irán corriendo a ti. ¿Sí? Porque yo, tu Señor, el Dios Santo de Israel, o sea, Jacob, te he honrado. ¿Sí? Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo estamos hablando de hambre, de trigo, de semilla, de dinero. Y fíjense cómo esta es una de las lecturas que se hace el sábado de gloria, el sábado santo. El Espíritu Santo me dijo: mira, ¿te acuerdas cuando proclamabas el sábado santo esta lectura? Esto tiene que ver con
la política agraria de José. Veíamos que allá los egipcios tenían un problema y era de que ya ellos usaban el dinero para conseguir trigo para sobrevivir porque se estaban muriendo de hambre, pero el dinero se les acabó. Luego usaron a sus animales, pero los animales se acabaron. Luego usaron las tierras, que eran la única pertenencia que les quedaba, y la tuvieron que vender y hasta se tuvieron que vender a sí mismos para poder sobrevivir. Y fíjense lo que dice la palabra en Isaías, en este capítulo 55. Todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Los que no tengan dinero, vengan, consigan trigo de balde y coman. ¿Esto qué significa? Significa ser provistos por Dios. Dejar que Dios nos provea, dejar que Dios nos ayude, dejar que Dios sea el que nos sostenga y no ser tan soberbios ni tan prepotentes de creer primero que no existe un Dios. Esa es la peor brutalidad que un ser humano puede existir. Puede saber de física, química, medicina, arquitectura, ingeniería, pero esos son conocimientos técnicos. Pero el verdadero conocimiento de la vida es reconocer que hay un Dios todopoderoso que creó el universo. Ya partiendo de ahí hay sabiduría. Y vemos cómo Dios nos invita a que Él sea nuestro proveedor. Él quiere ser nuestro proveedor. Él quiere proveernos el pan que realmente da vida eterna. Y vamos a ver cuál es ese pan de vida eterna. Vámonos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. Vamos a ver cuál es ese pan que Dios nos dice que Él nos quiere dar. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Este es Jesús. Jesús le está hablando a los judíos. Lo daré por la vida del mundo, no de Israel, del mundo, de todas las naciones. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a el Padre. El Padre que me ha enviado tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ese pan y ese vino es la Eucaristía, la Santa Comunión. Eso es el pan bajado del cielo. Es Cristo que se nos entrega cada vez que vamos a Eucaristía y lo comulgamos en comunión. Por eso debemos hacer lo posible por comulgar, por estar en paz con Dios, por permitir que Dios obre en nosotros y nos alimente con ese pan que bajó del cielo, que ha bajado del cielo y que baja a través del Espíritu Santo en cada momento de consagración. ¿Sí? Ese es el alimento que Dios nos está llamando a buscar desesperadamente. No el otro. El otro, miren lo que pasa. El otro nos lo va a dar Él. El otro está dispuesto Él a dárnoslo. Vámonos a Mateo, capítulo 6. Capítulo 6. Versículos del 25 al 34. Dice: Dios cuida de sus hijos. Por lo tanto, yo les digo, este es Jesús, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir,
ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros, como hizo José. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, y escuchen esto, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Nadie puede prolongar la vida propia, ni siquiera un minuto. Cuando está definido que nos tenemos que morir, ¡pum! El único que puede prolongar la vida es el Creador, el único. Lo vemos en el ejemplo del rey Ezequiel, que le pidió a Dios que le regalara vida, que no quería morir, que tenía muchas cosas que hacer. Y Dios le dio 15 años de vida, 10 o 15 años más de vida, de lo que él ya tenía ya previsto. ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste hacia las hierbas o a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes. Gente, falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué nos vamos a vestir? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. Eso es lo importante. Hacer lo justo delante de los ojos de Dios. Y recibirán también estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, en resumen, lo que hoy nos trata de decir el Señor es que aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de los problemas, debemos dejar que Dios nos guíe, que Dios nos ayude, que Dios haga su parte. Hombre, todas las mañanas digámosle a Dios, Señor, este día te lo ponemos a tu disposición. Aquí está tu esclavo o tu esclava. Ayúdame, guíame, oriéntame, instrúyeme, que todas las decisiones que tome sean para gloria tuya. Toma posesión de mi familia, toma posesión de mi trabajo, toma posesión de mi hogar. Que el Espíritu Santo tome posesión de nuestra vida. Y obviamente hacer lo justo. ¿Y qué es lo justo? Perdonar a los que nos ofenden. Dar alimento al necesitado según nuestras necesidades. Ser honestos, íntegros. No poner otro ídolo por encima de Dios. Esas son las cosas importantes. Y por supuesto, para nosotros los católicos, ser capaces todas las semanas de comulgar. Hay que comulgar. Se los digo por experiencia propia. La pandemia hizo que yo no comulgara durante un año y ya lo necesitaba. Y desde que comencé a comulgar, mi espíritu, mi cuerpo, mi mente se tranquilizó y veo las cosas de una manera diferente. La comunión tiene poder, un poder especial. No hay alimento más importante para el ser humano, para el cristiano, para el católico, que la comunión. Así que hagamos lo posible por comulgar. Si hemos tenido pecados, confesémonos. Si vivimos en unión libre, pongamos puntos sobre la silla. Vamos a casarnos, llevamos 30 años de novio. Ya es hora que Dios nos bendiga para yo poder comulgar y para que tú puedas comulgar. Entonces a casarse para poder comulgar. Sí, ya vivimos, somos viudos, perfecto, quedémonos quietos. Si somos solteros y no tenemos ni novio ni novia, pues podemos comulgar.
Pero si somos fornicadores, no. Ya. Entonces fíjense cómo la palabra de Dios nos orienta realmente. Vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias por esta noche, por habernos permitido, Señor, comprender tu palabra. Te pedimos que nos bendigas con el Espíritu Santo y que nos ayudes a comprender que solo tú puedes sustentar nuestra vida. Le damos gracias a Mamita María también por enseñarnos la obediencia, la humildad, por regalarnos tantas frases hermosas en tan cortos momentos. He aquí la esclava del Señor. Hay que decirle también a Papito Dios, he aquí tus esclavos. Toma posesión de nuestra vida y toma posesión de nuestra alma. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.